Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estados Unidos rodea a Maduro. El día de hoy, el Comando Sur de los Estados Unidos dio a conocer que el destructor USS Pinckney, en un barco lanzamisiles de clase Ehrlich-Burg, desafió el excesivo reclamo marítimo de Venezuela en aguas internacionales durante un exitoso ejercicio de navegación en el Mar Caribe. Nuevamente, un barco de guerra de los Estados Unidos estuvo a 12 millas de la costa de Venezuela. En esta oportunidad, el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, informó que esta determinación es una actividad que va a ser realizada de manera permanente y constante por parte de los Estados Unidos, por parte del Comando Sur. En su acción, en su actividad normal dentro de esta operación que trata de controlar el tráfico de sustancias ilegales por el Mar Caribe, desde Venezuela hacia los Estados Unidos, hacia Centroamérica y hacia México a través del Mar Caribe. Es por eso que, por supuesto, el Comando Sur estará en una permanente situación de vigilancia en contra de la dictadura madurista para evitar que sigan tratando de eludir los controles y obtener recursos frescos de estas actividades ilegales que lo único que hacen es extender el padecimiento del pueblo venezolano. Esta acción militar de los Estados Unidos tiene como objetivo dejar en claro, por supuesto, que la situación está ya a punto de concluir. Todos, de manera permanente, estamos esperando el momento en el que los Estados Unidos y los países vecinos de Venezuela tomen de una vez las acciones. Y es que el último informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está claramente establecido que Venezuela es un país sin justicia. El informe sobre Venezuela de la oficina de la alta comisionada, presentado este miércoles, supone una muestra de la gravedad de la situación que atraviesa Venezuela y la ausencia de un sistema judicial independiente, aseguraron diputados, especialmente el diputado opositor Miguel Pizarro, ante los medios de comunicación. Pizarro, quien fue designado como comisionado presidencial de Venezuela ante la ONU, aseguró en una conversación telefónica que en el país se han venido minimizando los derechos civiles, políticos o la libertad de expresión, tal y como refleja el informe que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Además, el diputado, quien fue nombrado por el líder opositor Juan Guaidó para el desempeño del papel ante la ONU, destacó el deterioro constante del país en materia de derechos humanos. Y es que existe una politización de la justicia. En Venezuela, ningún juez, absolutamente ningún juez, es independiente. Todos los jueces son chavistas, prochavistas, colaboracionistas o enchufados. Eso quiere decir que de manera directa o indirecta, de manera totalmente frontal o de manera derivada, dependen del chavismo. Por tanto, a Maduro y a sus colaboradores solamente les hace falta levantar un teléfono para poder ordenar qué es lo que deben determinar los diferentes jueces en materia de derechos humanos, en procesos penales, incluso en procesos civiles, familiares, laborales, administrativos, en todos los procesos de las diferentes materias del derecho dentro de los diferentes juzgados que existen en Venezuela. Todos los jueces, absolutamente todos, son dependientes de la dictadura madurista. Pizarro destacó que se haya incluido todo lo que tiene que ver con el control y las sentencias en contra de los partidos políticos y en la vida normal de las instituciones democráticas. Dicho reporte, según detalló, incluye en su análisis sobre el acceso a la justicia la politización de las decisiones, es decir, la afirmación de que los casos políticos, los jueces esperan instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia para tomar una decisión y no es un juicio lo que marca la sentencia. Con respecto a la falta de independencia de los tribunales, Pizarro subrayó que el informe habla muy claro al asegurar que el 25% de los jueces de la República son los únicos titulares. Es decir, el 75% del sistema de justicia depende de la discrecionalidad generada bajo la emergencia judicial. Habla también de un sistema fiscal como solo el 55% de los fiscales en Venezuela han sido puestos por concurso. Todos los demás son designados políticamente.
pero también se habló en el informe de la situación del arco minero. En su opinión, es de particular importancia que sea la primera vez que en el marco de la ONU se abordó el tema de la explotación minera, específicamente en el llamado Arco Minero del Orinoco, un vasto terreno repartido entre los selváticos estados de Bolívar, Amazonas, Delta Macuro y los fronterizos con Brasil y Guyana. Que el informe afirme que hay grupos irregulares armados que controlan grandes extensiones de territorio es una afirmación profundamente grave, pero además habla de cuán profundo es el daño de lo que está ocurriendo en el arco minero, sostuvo Pizarro. Para el diputado opositor también es importante la mención de las masacres indígenas, el desplazamiento de la población indígena y no solo la destrucción, el daño ambiental, sino que es el haber forzado a vastos y numerosos números de poblaciones indígenas a tener que abandonar sus tierras, incluso a someterse a un trabajo esclavista. El informe tenía dos grandes pilares. Un pilar era el acceso a la justicia y el otro pilar era el arco minero. En el marco de acceso a la justicia se habló con mucho detalle de cómo el Tribunal Supremo de Justicia es quien controla todos los niveles de la justicia venezolana, cómo el uso de la discrecionalidad de las posiciones de jueces y de fiscales, el no entregar cargos por concurso, ha sido una herramienta de control político del sistema judicial. Y además nos parece muy importante un nuevo elemento, hasta este momento en el sistema de Naciones Unidas no había sido discutido, que es todo lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, en el sur del Orinoco, en nuestro país. A nosotros nos parece muy importante la afirmación de que el arco minero sea controlado por grupos irregulares, que haya trabajo esclavista, que haya explotación sexual para las mujeres, que finalmente se empiece a hablar de la DIGESIN, que finalmente se empiece a hablar de ese teatro de torturas que es la contrainteligencia militar de Venezuela. Este es el largo camino para poder conseguir justicia. En el fondo, todo este informe lo que demuestra es que no hay voluntad política para tener un país con instituciones y con derechos humanos de verdad. Por supuesto, ahora se debe poner la mirada puesta en las acciones. Posteriormente, y en una rueda de prensa, como acabamos de ver, el diputado Pizarro aseguró que tiene muy claro hacia dónde apuntan la mira. Y es que a que se entienda que con un régimen como el de Nicolás Maduro no funciona solamente el gesto, la declaración, sino que hay que ser mucho más concretos en las acciones, en los castigos. Hay que tener en la mira para dónde es el responsable de la violación de los derechos humanos, que es prácticamente Nicolás Maduro. Todos los agentes de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los juzgados incluso, de la fiscalía también, por supuesto tienen un jefe, un líder, un mandamás, la persona que simplemente le mata el teléfono y que si no cumplen con sus deseos y sus antojos, estamos hablando de Maduro. Por supuesto, también estas personas, policías militares, jueces y fiscales, tendrían que cuidarse las espaldas y estarían en un peligro muy grave porque Maduro no perdona. Prácticamente sabemos que Maduro opera tal y como si fuera aquel histórico y muy mal mencionado personaje Pablo Escobar, que por supuesto funcionaba simplemente con la amenaza y la puesta en duda de la seguridad y de la vida incluso de las familias de estas personas. Es decir, policías y militares o son cómplices o son también gente que está siendo amenazada y amedrentada por la dictadura madurista. Todo ello considera que el Consejo de Derechos Humanos es una base a partir de la cual permite pedirle a gobiernos del mundo mayor presión y que ésta se encamine al propio sistema de la ONU en distintas áreas. Finalmente afirmó que la oposición no espera del régimen un cambio de conducta o que le dé una epifanía democrática que les lleve a un día a despertarse y decir, es verdad, he violado los derechos humanos, por lo que concluyó que la única forma de cambiar a Venezuela, de cambiar la situación en la que se vive, es cambiar el régimen político de la dictadura madurista y volver y retomar la democracia. Señora Presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la alta comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de
Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido nos hacemos eco del reciente llamado de la alta comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este Consejo. Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con este Consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la alta comisionada en su informe y a continuar incrementando la cooperación con su oficina. Muchas gracias.